Buenas tardes. Buenas tardes, Lic. Buenas Buenas tardes, tardes, licenciado. Licenciado. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, sigamos. Un gusto saludarles. Vamos a continuar con nuestra clase del día. Estuvimos hablando acerca de delitos informáticos en los días anteriores y el día de hoy vamos a conversar acerca del comercio electrónico. Sobre todo nos vamos a enfocar en temas de regulación del comercio como tal. No esperen de esta clase que yo aquí vaya a enseñarles cómo crear un negocio desde cero, sino me voy a enfocar al tema de la regulación legal de ese tema puntualmente. Entonces, vamos a ello. Comercio electrónico, también conocido como e-commerce. Bueno, para poner un preámbulo del tema, hablemos de la evolución del comercio. Pues en la antigüedad, el comercio básicamente, o el antecedente, era el intercambio de bienes o servicios, ¿verdad? Dar un animal a cambio de granos. Conforme fue evolucionando esta forma de negocio, pues se fue creando la moneda o el intercambio a través de algunos metales y posteriormente la moneda como la conocemos actualmente. El problema logístico de esto era que usted debía acudir al lugar donde se vendían los bienes y servicios, y si no habían de esos bienes y servicios en ese lugar, pues usted no los podía adquirir. Y así fue el comercio durante muchísimo tiempo hasta que en el año de 1898 a un vendedor en Nueva York se le ocurre la idea de colocar sus productos en una revista y esa revista circularla a otros lugares no tan lejanos de su ciudad, que le permitiera a las personas comprar, ¿verdad? Hacer pedidos y que él posteriormente entregara esos productos. Y así es como nacen las ventas por catálogo. Entonces, este vendedor ya no requería de su lugar físico para vender, sino que ahora pues tenía otro mecanismo para anunciarse y llegar a más clientes. Posteriormente, solo vamos a apagar micrófonos. Posteriormente nacen las ventas por teléfono. Con el surgimiento, y aquí de una vez amarro con esto, de la televisión, donde ya todos los hogares en los Estados Unidos tenían una televisión, ya se anunciaban productos, ¿verdad? Al principio pues era a través de la radio, pero en 1962 con el tema del teléfono, las personas que ya tenían un teléfono, pues estaban todos en una guía telefónica y marcando de teléfono en teléfono, el vendedor anunciaba su producto, ¿verdad? Informaba qué producto tenía, cuánto costaba, cómo lo podían pagar, cómo lo podían enviar, etcétera, ¿verdad? Entonces era otro mecanismo, pero este comercio ya era a distancia, ya era un comercio utilizando algún tipo de tecnología. En ese momento una tecnología cablegráfica, utilizando el teléfono como mecanismo para perfeccionar el negocio jurídico. Recordemos que una compraventa mercantil es un negocio jurídico y se perfecciona a través de la aceptación de la oferta, ¿sí? Entonces, posteriormente llega el comercio en la televisión. En 1993, con el auge o el auge del Internet y el surgimiento de las páginas web, nacen las páginas donde se anuncian productos. Pues estas páginas ya tenían la ventaja de que ya no requería un local físico, que estaban abiertas las 24 horas del día, que podía ubicarse esa tienda desde cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Y posteriormente llegamos al 2005 con el surgimiento de los smartphones. En esa fecha nacen los smartphones a partir de la tecnología 3G, ¿verdad? Que en su momento platicamos que fue una evolución que permitió llevarnos a los smartphones con una velocidad de navegación más rápida a través del internet en cualquier dispositivo móvil. Y bueno, pues a lo que tenemos actualmente, ¿sí? El comercio electrónico realmente iba evolucionando lentamente,
pero el auge o un boom hubo a partir de la pandemia, ¿verdad? Donde todos nosotros ya comprábamos de forma electrónica. Siguiendo con esta introducción del tema, yo marco que el boom del comercio electrónico, ese crecimiento exponencial a partir del surgimiento de los teléfonos inteligentes y la tecnología 3G. Y bueno, ¿y por qué? Porque casi cualquier persona ahora tiene un dispositivo móvil de estas características, ¿verdad? Estos dispositivos, pues en todo el mundo, cualquier persona tiene este tipo de dispositivos y surgieron otros mercados, no solamente el comercio como tal, sino que se accedían a otros servicios, ¿verdad? Por ejemplo, los juegos en línea o las plataformas de redes sociales desde la cual usted se puede anunciar y las plataformas llevan su mensaje a cambio de un precio, ¿verdad? Nada es gratis, ya lo habíamos dicho. En general, surgen otros servicios, como por ejemplo las plataformas de streaming, etcétera, ¿verdad? Entonces, básicamente, la tecnología de Internet, sobre todo la banda 3G y sus posteriores evoluciones, permitieron que evolucionara de una forma tan vertiginosa el tema del comercio electrónico. En Estados Unidos nace Amazon. Amazon es el rey del comercio electrónico, es una plataforma web que ya tiene pues más de 23 años de existencia. Es una plataforma que no produce nada. Vea usted, no, ellos no producen nada. Usted puede encontrar ahí desde un lapicero hasta un tractor y ellos no los fabrican. Ellos únicamente son una plataforma web que actúa como un intermediario que conecta al vendedor con el comprador a cambio pues de una cuota del precio pactado. En ese sentido, bueno, y además presta la logística, ¿verdad? Ellos reciben el producto, lo empacan y lo despachan a cualquier parte del mundo. Y bueno, esta es una bodega en Amazon, una de las tantas bodegas que están alrededor del mundo. Y pues esta particularmente tiene, en el turno de la noche se despacha un pedido cada 33 segundos. Eso ya nos habla de la cantidad de mercancía que se está vendiendo a través de plataformas electrónicas, ¿verdad? La gente eh, utiliza como un mecanismo ya no acudir a una tienda física, sino acudir a una tienda electrónica, acudir a una tienda accesible desde el Internet y adquirir algún bien o servicio. Y la pregunta que surge acá es, ¿y esto tiene alguna certeza o lo estamos haciendo nosotros solo porque sí, de forma pues espontánea? Al inicio, el comercio electrónico surge como una evolución normal del comercio y evidentemente no tenía una regulación legal. En el tiempo se percataron de la existencia de problemas, como por ejemplo la estructura legal que debía tener un negocio de este tipo, que estuviera anunciado en una página web. Posteriormente, la tasa impositiva, los impuestos, el IVA, el ISR, impuestos de importación. También el tema de la atención al consumidor. También el tema de la protección de la propiedad intelectual sobre las marcas y los productos que pudieran estar elaborando y vendiendo. Y también el tema de la facturación. Bueno, todos estos elementos, eh, el legislador se percató que era necesario dotarlos de una certeza, ¿verdad? Que existiera un mecanismo legal que le permitiera al vendedor pues hacer negocios tranquilamente, al comprador también, y tener cierto respaldo o garantía de que esto se está haciendo de forma correcta. En ese sentido, bueno, terminando con lo del Amazon, de las cosas que son bien interesantes es que ellos empiezan con la automatización masiva de puestos de trabajo. Empiezan a prescindir de personas físicas y empiezan a utilizar robots para hacer tareas mecánicas, ¿verdad? Un ejemplo son estas que era de mover cajas de un lugar a otro, pues ya no lo hacen personas, sino bots,
Inclusive en algún momento estuvieron implementando la entrega de paquetería a través de un dron. Pero bueno, siguiendo con el tema, en Guatemala ya teníamos una noticia del 2019 y que decía que en aquel entonces, en el 2019, el comercio electrónico era una cantidad ínfima, pero se preveía que podría ser hasta el 5% del total del mercado en el año 2025. Esa proyección del 2019 fue previo a la pandemia del COVID. Y luego tenemos esta otra a la derecha, una noticia del Diario de Centroamérica, donde ya nos muestra que creció el comercio electrónico en Guatemala y que 8 de cada 10 personas adultas habían comprado algún producto alguna vez en el Internet, ¿verdad? Y esto, pues, la experiencia nos fuimos ganando confianza para hacer este tipo de transacciones y el día de hoy, pues, se mueve muchísimo dinero en este tipo de comercio. Pero, ¿qué es el comercio electrónico? Bueno, pues el comercio electrónico, la Organización Mundial de Salud, del Comercio, perdón, la define como varias tareas, ¿verdad? No es solo la compraventa de productos, sino que es toda la cadena, desde la producción de los productos. Recuérdense ustedes que existen productos y bienes y servicios electrónicos, ¿verdad? Un servicio electrónico, Netflix, un bien electrónico, un libro electrónico que usted compre para ser leído en una plataforma, ¿verdad? En una tablet, en una computadora. Bueno, eso es el comercio electrónico. O sea, la producción, el mercadeo, ¿verdad? Es el anunciarse, es el posicionar su producto. Obviamente la venta, la compraventa, y luego la distribución de los productos y servicios a través de varias redes de comunicación. Tradicionalmente será el Internet y todos, pues, comercio electrónico lo asociamos única y exclusivamente al Internet. Sin embargo, la Organización Mundial del Comercio dice que son varios mecanismos, ¿verdad? Una de ellas es el teléfono, ¿sí? Otra es el fax, otra es la televisión, otra es la transferencia electrónica de fondos. La transferencia electrónica de fondos es la banca en línea, ¿verdad? Usted entra a la banca y usted hace pagos, ¿verdad? Y hace transferencia de dinero utilizando su banca en línea. EDI es el intercambio electrónico de datos, ¿verdad? El intercambio de mensajería. Por esto podrían ser también los pagos por VisaLink, ¿verdad? Estamos intercambiando datos para hacer pagos, por ejemplo. Y lo otro es el Internet, ¿verdad? Y bueno, la otra definición más común, ¿verdad? Que también es conocido como e-commerce, que es la compra y venta de productos o servicios a través de medios electrónicos, tales como redes sociales o Internet, ¿verdad? Que yo creo que lo tradicional que todos conocemos es el Internet. Este tipo de comercio se caracteriza porque la actividad se realiza sobre todo por mecanismos en los cuales el comprador y el vendedor no están físicamente en el mismo sitio, ¿verdad? Y se están comunicando a través de algún mecanismo, sobre todo electrónico, como por ejemplo el Internet. A través de esta herramienta, el Internet, intercambian mensajes, ¿verdad? O llamadas, audios, voz, etcétera, pero sobre todo mensajes. Y a través de este intercambio de mensajes se perfecciona un negocio jurídico de compra-venta, ¿verdad? Donde el oferente hace su oferta, ¿verdad? Y el comprador hace una oferta sobre el pago que quiere realizar, que se ponen de acuerdo, pactan las condiciones, obviamente el precio y la entrega del producto y listo, ¿verdad? Está completamente perfeccionado a través de un intercambio de mensajes. Importante también mencionar que en el comercio electrónico puede ser nacional o internacional. El comercio electrónico nacional se refiere pues al intercambio de bienes y servicios dentro de las fronteras del territorio nacional.
Este intercambio en las fronteras del territorio nacional está afecto al pago de impuestos. Obviamente, el pago del impuesto al valor agregado por el intercambio de un bien o servicio, también al impuesto sobre la renta, sobre las ganancias del comercio, y también si es un comercio electrónico internacional, también está afecto a impuestos, sobre todo si es un producto físico que traspasa las fronteras, llega a la aduana, y ahí en aduana se le grava con un impuesto, y ese impuesto pues se satisface por el comprador, y posteriormente liberan el producto hasta que llega a la puerta de su casa, ¿verdad? Entonces, eso. Sin embargo, dése cuenta que yo acabo de hablar de un bien físico que llega a las aduanas. Pero ¿qué pasa cuando es un comercio electrónico internacional de un bien o un servicio digital? Ya decía yo que un servicio digital podía ser el servicio de Netflix, ¿verdad? Por ejemplo, usted contrata un servicio de cable aquí en Guatemala y a su casa le llega un cobro, una factura, usted la paga, eso paga impuestos, y al vendedor, al prestador del servicio, pues le genera también el pago de sus impuestos, como el ISR. Pero ¿y qué pasa con Netflix? Ese es un servicio digital que traspasa fronteras, ¿verdad? Y que acá en Guatemala, por ejemplo, no está pagando impuestos. O un bien electrónico que usted compre y que no pase por frontera, ¿verdad? Como por ejemplo podría ser un antivirus. Usted entra a la página web de un vendedor, compra el antivirus, recibe ese bien, lo instala a su computadora y listo. Pero bueno, ese bien no pasó por aduana, razón por la cual son compras, ventas, ¿verdad? Que en este momento Guatemala no las está grabando y no está percibiendo impuestos al respecto. Siguiendo en ese orden de ideas, la regulación del comercio electrónico, tenemos a la Comisión de Naciones Unidas de Derecho Mercantil, un CITRAL, que bueno, se percata que en 1993 nacen las páginas web con ventas en línea. Y entonces los comerciantes empiezan a hacer negocios y ellos se percatan que era necesaria una regulación con todos los aspectos que yo les mencioné. ¿Cuál era la estructura legal, la validez de los mensajes que puedan ser utilizados como medios de prueba, el régimen de impuestos, la protección al consumidor, la protección intelectual, ¿verdad? Y entonces emiten una ley modelo, ¿sí? Que es adoptada por, bueno, que luego de finalizar esa ley modelo, después de varios intentos de comercio electrónico, firma electrónica, etcétera, llega una ley modelo que es enviada a todos los países que forman parte de Naciones Unidas, ¿verdad? En este caso Guatemala, y emiten una ley. Esta ley es la Ley para el Reconocimiento de Comunicaciones y Firmas Electrónicas. Pero antes, también tenemos como sustento legal al Código de Comercio de Guatemala en el artículo 671. Y vea, que aquí ya nos daba pie al comercio electrónico y decía que los contratos de comercio, por ejemplo, una compraventa mercantil, no están sujetos para su validez a formalidades especiales. Es decir, que cualquiera que sea la forma, ¿verdad? El idioma en que se celebre, las partes quedan obligados de la manera y en los términos que aparezca que quisieran obligarse, ¿verdad? Entonces, dése cuenta para esa compraventa mercantil, ese perfeccionamiento de ese negocio jurídico, para que sea válido, pues ya el código me decía, no necesito formalidades especiales y puede ser cualquier forma. Cualquier forma puede ser verbal, escrito, en escritura pública. Pero también un intercambio de datos, ¿verdad? Un intercambio de mensajería y a distancia, ¿verdad? Obviamente. Entonces, pasamos, bueno, entonces, cuando Naciones Unidas emite esa ley modelo, Guatemala la adopta y se convierte en el decreto número 47-2008 del Congreso de la República, Ley para el Reconocimiento de Comunicaciones y Firmas Electrónicas. Ya analizamos esta ley respecto a las firmas electrónicas, ¿verdad?
yo les decía que era la base para las comunicaciones, las firmas y el comercio. Sobre todo porque el comercio electrónico es intercambio de mensajes. Pero bueno, en los considerandos de la ley se establecen cosas interesantes, sobre todo que esta es una ley de carácter internacional, ¿verdad? Y que surge como apoyo a las nuevas prácticas comerciales. Y que además, derivado de la integración global del comercio electrónico, era necesario adoptar instrumentos técnicos y legales. El instrumento legal es esta ley, ¿verdad? Basado en los modelos de legislación internacional que buscan la uniformización de esta rama de derecho tan especializada y que debe dársele seguridad jurídica y técnica a las contrataciones, comunicaciones y firmas electrónicas. Es justo lo que les decía, ¿verdad? Que esta es una ley modelo adoptada por Guatemala, emitida por Naciones Unidas. Obviamente aquí el Congreso le hizo algunos ajustes, pero bueno, y es por eso que desde el año 2008 tenemos una ley como esta. Si fuera por nuestros flamantes diputados, dudo mucho que Guatemala tuviera una ley como esta. Pero bueno, hablemos del contenido de la ley. El contenido de la ley en el artículo 1 habla acerca del ámbito de aplicación. Y dice que esta ley, ¿verdad?, es aplicable a cualquier tipo de comunicación, transacción o acto jurídico, ya sea público, privado, nacional o internacional. Entonces, básicamente esta ley es aplicable a ese comercio, a esas transacciones que hagamos a través del intercambio de mensajes. Ya puede ser para un negocio privado, entre particulares, entre comerciante y un particular, o entre una institución pública y particulares, ¿verdad? Un ejemplo de esto sería lo que tenemos en Guatecompras, ¿verdad? En Guatemala tiene un portal donde publica todas las ofertas de bienes que él desea adquirir, bienes o servicios que desea adquirir. Y a través de esa plataforma el oferente presenta su oferta. Bueno, luego hay un proceso que está regulado en la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, pero si ustedes se percatan, ya la oferta fue a través de una plataforma electrónica del propio Estado, ¿verdad? Sigamos con esta ley. En el artículo 2 nos da definiciones que nos van a servir para entender y explicar cómo concibe el comercio electrónico esta ley. Artículo 2, comercio electrónico, apartado de definiciones, ¿verdad? El comercio electrónico abarca las cuestiones suscitadas por toda relación de índole comercial, ¿sí? Sea contractual o no, estructurada a partir de la utilización de una o más comunicaciones electrónicas o de cualquier otro medio similar. Las relaciones de índole comercial comprenden, sin limitarse a ellas, las operaciones siguientes. Entonces, ya me dice que es el intercambio de mensajes y que este comercio electrónico puede aplicarse a los siguientes áreas sin limitarse. Veamos algunas de estas. Toda operación comercial de suministro o intercambio de bienes y servicios. Eso es el comercio más básico que nosotros vemos en las redes sociales, ¿verdad? Es una persona que tiene algún producto, que lo oferta al público y es alguien que acepta y perfecciona un negocio. Luego, de banca y de seguros. El comercio electrónico también forma parte la banca electrónica, ¿verdad? Las transacciones que se hagan a través de la banca en línea. Y luego, pues, muchísimos más servicios que se pueden ofertar y adquirir de forma electrónica, ¿verdad? Por ejemplo, transporte de mercancías o pasajeros por vía aérea, marítima, férrea o por carretera. Por ejemplo, Uber forma parte del comercio electrónico, ¿verdad? Porque él está prestando el servicio, ¿verdad?, de transporte de pasajeros por carretera. Ese sería otro ejemplo. En fin, como esta lista no es limitativa, realmente el comercio electrónico se puede aplicar, comprar y vender cualquier bien o cualquier servicio, siempre y cuando sea lícito. Ahora, ¿cómo funciona? Para explicar cómo funciona, vamos a explicar
y utilizar algunas definiciones de la ley. Lo primero es el iniciador. Bueno, el iniciador es la parte que haya actuado por su cuenta o en cuyo nombre se haya actuado para enviar o generar una comunicación electrónica. Entonces, acá el iniciador de una comunicación puede ser ya sea el que hizo la oferta o el que pregunta por un bien o servicio, ¿verdad? Pero dése cuenta, aquí debe ser en nombre propio o en cuyo nombre se haya actuado. Y esto porque recordemos que con respecto al comercio, ¿verdad? Si alguien actúa en nombre propio, que no sea a solicitud del comerciante, ¿verdad? Tiene su propia responsabilidad. En este caso, pues, es el comerciante o en nombre de el comerciante. Siguiente, comunicación electrónica. Bueno, pues ese iniciador lo que hará será comunicarse por algún mecanismo. Tradicionalmente, mensajes a una página web o a una red social donde se anuncia un producto. ¿Y qué está ocurriendo en el ínterin? O sea, yo envío un mensaje y la persona me contesta. Básicamente, ahí estamos en la presencia de un intercambio de datos. ¿Sí? Un mensaje de texto y una contestación. En ese mensaje se está yendo datos, ¿verdad? Los datos que se están generando en la comunicación, obviamente pueden ser texto, imagen, video, etcétera, ¿verdad? Entonces, una comunicación, el comercio electrónico, pues tiene todos estos elementos. El que inicia, digamos, el vendedor, publica, ¿verdad? A través de una comunicación electrónica. ¿Y qué está publicando? Datos. Y cuando alguien le hace una oferta, pues le envía un mensaje y está intercambiando un mensaje electrónico. El destinatario de ese mensaje será el que reciba la comunicación, ¿sí? Importante acá mencionar una cuestión. Yo cuando empecé esta plática les dije que el comercio electrónico tiene, si bien es cierto, es electrónico, pues tiene que tener ciertas consideraciones necesarias. Una de esas consideraciones es su estructura legal. A esto me refiero, ya sea comerciante individual o una sociedad colectiva. Y esto porque comercio electrónico no significa comercio informal. Y con esto no es ninguna crítica a nadie, ni mucho menos, solamente es pues, por cuestiones académicas que yo lo menciono. La mayoría de comercio que nosotros vemos en Guatemala es informal, ¿verdad? Entonces, hay muchas personas que están comprando y vendiendo, o sobre todo vendiendo de forma recurrente bienes y servicios que no tienen un establecimiento comercial, que no están emitiendo factura. Entonces, usted como comprador, usted está desprotegido, ¿verdad? Porque en caso de que tenga algún inconveniente, ¿con quién reclama? Usted no podría ir a la Diaco y decir es que eh, Nelly Osorio me vendió y Nelly Osorio, ¿quién es? ¿Verdad? Ya mañana ya eliminó la página y ya usted fue estafado. Bueno, entonces la ley de comunicaciones electrónicas, comunicaciones y firmas electrónicas establece que debe tener un establecimiento comercial. Es decir, debe tener una sede física, no necesariamente un local comercial físico, sino una sede física donde opera ese comerciante individual o esa sociedad colectiva, ¿verdad? Entonces, eso es la sede o establecimiento comercial. No significa, repito, que tenga que tener un local comercial físico. Tranquilamente puede operar solo tienda en línea, pero debe, cuando usted se inscribe en el registro como persona individual o como persona colectiva, debe indicar cuál será su dirección fiscal, cuál será la dirección en la cual usted va a operar, ¿verdad? La ley también establece cuestiones como los intermediarios. Los intermediarios son aquellos que presten algún servicio con respecto al comercio electrónico, como por ejemplo la posibilidad de anunciarnos, ¿verdad?
como lo hace el Marketplace de Facebook, o como lo hace OLX, creo que ya no existe, pero no me acuerdo cómo se llama la plataforma ahora, pero básicamente estas plataformas le cobran a usted una cantidad de dinero por anunciarse en su red, ¿verdad? Entonces, él es un mero intermediario en la transacción. Le está prestando a usted la plataforma electrónica, le está llevando el mensaje a donde usted lo quiere llevar al segmento de público al cual usted le pretende vender, y además le está prestando el servicio de mensajería, la plataforma de mensajes. También la ley regula el tema del sistema automatizado de datos y dice que es un programa informático o medio electrónico de algún otro medio automatizado utilizado para iniciar una acción o para responder operaciones a mensajes de datos que actúe total o parcialmente sin que una persona física haya de intervenir o que el sistema genere una respuesta. Vea, esto es bien interesante. Lo que está regulando básicamente sería esto. Esto pues yo tuve hice unos screenshots para ustedes. En una página de Facebook está esta empresa y tiene productos ofertados. Al darle clic al producto, pues ya un mensaje automatizado de datos. Hola Neri, ¿cómo podemos ayudarle? Entonces yo le hago una pregunta, ¿verdad? Quiero hacer una compra. Entonces solo vamos a apagar el micrófono de don Sergio Chávez. Ya los quiero ver el otro año cuando sean presenciales las clases. Pero bueno. Disculpe, licenciado, es que voy manejando, se me activó. Ya veo, si usted estuviera presencial, usted ni siquiera hubiera llegado a clases hoy, no tuviera su asistencia. Pero bueno, ustedes, yo saben que yo he pensado que hay muchas personas que no respetan sus clases, porque si uno pretende recibir clases, uno se va a sentar en algún lugar y poner atención. Pero muchas personas están tomando esto de las clases en línea y solo ponen al licenciado a platicar ahí mientras están haciendo cualquier otra cosa, mientras están viendo tele, mientras van manejando, mientras están cocinando, etc. Y así, les quiero decir que los únicos perjudicados son ustedes, los que están dejando de aprender son ustedes. Obviamente no todos, pero bueno. Sigamos, no le vamos a dar más vueltas a esto. Entonces, la ley acá regula esta figura, esta contestación automatizada. ¿Y por qué es relevante esta cuestión? Porque podría ser que yo haga negocio acá sin intervención humana. Digamos que yo veo este producto, le digo quiero hacer una compra, o le pregunto aquí cuánto cuesta este producto, me dice 2,300 quetzales. Le digo yo que lo quiero y que cómo hago el pago, pues me dice los mecanismos, hago el pago, le envío el comprobante, le digo en qué dirección y listo. Y perfectamente podría perfeccionar el negocio jurídico mediante una plataforma de comunicación de mensajería automatizada, y el oferente no podría negar a la oferta, ¿verdad? Porque ese ya sería una cuestión, un problema propio de él. Yo podría perfeccionar este negocio jurídico pues con un sistema automatizado de mensajería. Eso lo regula la Ley de Comunicaciones y Firmas Electrónicas. Respecto a otros artículos bastante relevantes sería el tema de la interpretación de la ley. Es importante mencionar que la ley es de carácter internacional y en ese sentido debe tomarse en cuenta su origen para su interpretación, siempre observando los principios de buena fe, pues que es un principio del derecho mercantil, ¿verdad? Que se presume que entre comerciantes siempre prevalece la buena fe, ¿verdad? Siempre se cree que el negocio se hizo con la mejor voluntad posible. Con respecto a si ese intercambio electrónico de mensajes es prueba suficiente para no negarme a aceptar la validez del negocio jurídico, sí.
Vean, artículo 5, reconocimiento jurídico de las comunicaciones electrónicas. Establece el artículo. No se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a una comunicación o a un contrato por la sola razón de que esa comunicación o ese contrato esté en forma de comunicación electrónica. Entonces, ni el comprador ni el vendedor podrían negarse a al negocio que ya perfeccionaron a través de un intercambio de mensajes, aduciendo que no es válido porque fue por mensajes de texto, por mensajes de WhatsApp, por mensajes de Instagram, ¿verdad? No podríamos negar la validez de esas comunicaciones. El segundo párrafo establece que nada de lo dispuesto en esta ley hará que una de las partes esté obligada a utilizar o aceptar información en forma de comunicación electrónica, ¿sí? Nadie está obligado a perfeccionar un negocio jurídico acá. Sin embargo, su conformidad al respecto se podrá inferir de su conducta. Si esta persona publicó un producto y negociamos, ¿verdad? Acordamos un precio, una fecha de entrega, pues a pesar de que no haya dicho de una forma explícita que aceptaba el comercio electrónico, se infiere de su conducta, ¿verdad? Porque a través de esta mensajería, no estando físicamente presentes en el mismo lugar, perfeccionaron un negocio jurídico. Esa comunicación electrónica nos puede servir a nosotros como un elemento probatorio. Artículo 11 de la ley, admisibilidad y fuerza probatoria de las comunicaciones electrónicas. El artículo establece, las comunicaciones electrónicas serán admisibles como medio de prueba, ¿sí? Entonces, ya sea el comprador o el vendedor que posteriormente se negara a realizar a lo que se comprometió o a cumplir las condiciones pactadas, claro, cualquiera podría demandar al otro, ya sea por daños o perjuicios, o pues podría ser un juicio sumario también, dependiendo el tipo de negocio y la negativa a la cual las partes se están viendo afectadas. Entonces, no se negará la eficacia, ni la validez, ni la fuerza obligatoria de toda actuación administrativa, judicial o privada, ¿verdad? En este caso, la de los comerciantes privada, a todo tipo de información en forma de comunicación electrónica, por el solo hecho de que se trate de una comunicación electrónica, ni en razón de no haber sido presentada en su formato digital. Eso significa que yo podría presentar un correo electrónico, podría presentar chats de una plataforma como un medio probatorio. Obviamente, a ese medio probatorio habrá que hacerle un peritaje, ¿verdad? Para determinar que fue generado en las condiciones correctas, ¿sí? Porque ahora un screenshot no sirve de nada, ¿verdad? Se pueden producir en varias plataformas o se pueden photoshopear, entonces realmente lo que es útil es la prueba digital y evidentemente el peritaje que garantice la veracidad de esas comunicaciones. Siguiendo en ese orden de ideas, el artículo 15 establece que para la formación de un contrato por particulares o entidades públicas, salvo acuerdo expreso entre las partes, la oferta y su aceptación pueden ser expresadamente una comunicación electrónica. Es decir, yo digo, vendo este producto y me preguntan, ¿cuánto es? Yo digo 100 quetzales, 90 te doy, yo digo que sí. ¿Cómo le pago? Este es mi número, le hago la transferencia. Ahora, ¿dónde se lo envío? Le doy la dirección y lo mando. Entonces, perfeccionamos y establecimos condiciones de forma electrónica. Y no se negará la validez ni la fuerza obligatoria de un contrato por la sola razón de haber sido utilizado en su formación una o más comunicaciones electrónicas. ¿Verdad? Entonces, ni el oferente, ni el vendedor, ni el comprador podrían negar la validez ni la fuerza obligatoria de ese contrato al cual se obligaron, ¿verdad? Y por el simple hecho de decir que no es válido porque fue mediante una mensajería de WhatsApp, ¿verdad? Respecto a la ley tiene algunos otros elementos importantes, por ejemplo, el tiempo, lugar de envío y la recepción de las comunicaciones electrónicas.
Esto nos va a servir a nosotros, pues, sobre todo para demandar, ¿verdad? Vean eso. Expedida. En el momento en que salga de un sistema la información que esté bajo el control del iniciador o de la parte que envíe en nombre de este. Entonces, perdón, voy a revisar. Entonces, la comunicación se considera enviada. Solo vamos a apagar micrófonos. Esto. La comunicación se considera enviada cuando salga de mi sistema de información. Eso significa que en su WhatsApp, cuando usted le da a enviar, ya ha salido de su ya ha salido de su control. Recibida al momento en que puede ser recuperada por el destinatario. Se presumirá que una comunicación electrónica puede ser obtenida por el destinatario en el momento que llegue a la dirección electrónica este. Y luego, la comunicación electrónica se tendrá por expedida en el lugar en que el iniciador tenga su establecimiento. Y por recibida en el lugar en que el destinatario tenga el suyo, conforme se determine en función de lo dispuesto a esta ley. Bueno, entonces, este literal C, ¿dónde vamos a demandar? ¿Verdad? Donde tenga la persona su establecimiento comercial. Por eso es bien importante. Y por eso es que yo les decía que el comercio electrónico no significa comercio informal. Usted le compra a un vendedor en internet y no sabe ni dónde tiene su establecimiento, pues el problema sería suyo, ¿verdad? El comercio electrónico también tiene tipos de comercio electrónico. Dentro de los tipos que nosotros podemos mencionar está los siguientes. Comercio electrónico de negocio a negocios o business to business, B2B. Es un tipo de comercio electrónico que se hace entre negocios, entre ese gran distribuidor y ese lugar de venta final. Un ejemplo sería la empresa que le vende a Walmart. Walmart le hace la compra en línea, entonces, suponiendo que compre cereal, la empresa, el gran distribuidor le está vendiendo a ellos, a Walmart en línea, ¿verdad? Y ninguno de los dos es un consumidor final, entonces ambos son negocios, de negocio a negocio. También existe el tipo de comercio electrónico, business to business, business to consumer, o del negocio al consumidor, B2C. Es el más común y típico de los comercios electrónicos, ¿verdad? Usted compra en La Torre, ¿verdad? En la página web de La Torre, hace su súper y compra, pues es del negocio a usted, que es el consumidor final. También existe el tipo de comercio electrónico del consumidor al consumidor, o C2C, ¿verdad? C12. Un ejemplo de eso sería que usted tiene una guitarra, ya no la va a utilizar y pues la coloca en su marketplace, en Mercado Libre, en OLX, en cualquiera de estas plataformas. Usted no es comerciante, usted es un consumidor y desea revender un producto. En ese caso, evidentemente, pues no va a cumplir con todo lo de comerciante individual, etcétera, ¿verdad? Government to consumer, del gobierno al consumidor. Es el tipo de comercio cuando el gobierno tiene algún servicio que venderle a la población. Un ejemplo de esto sería los antecedentes penales. Usted puede ir a la página web del organismo judicial, generarlos, pagarlos en línea y se los están enviando a su correo electrónico. Business to government, al revés, del negocio al gobierno. Está dirigido, por ejemplo, a la plataforma de Guatecompras. El gobierno hace y pone una oferta y el negocio le coloca, le dice cómo las ofertas que él tiene, ¿verdad? Para satisfacer, y el gobierno al final compra o no. Peer-to-peer, de igual a igual, es un mecanismo de comercio electrónico. Por ejemplo, Airbnb. En estas, ninguno es un comerciante tampoco, pero lo interesante acá es que la plataforma, en este caso Airbnb, se queda con un porcentaje. Entonces, ahí interviene el intermediario, quedándose con un porcentaje del negocio. Y por último, de business to employee o del negocio al empleado. Algunas empresas que le brindan la posibilidad a sus empleados de adquirir sus productos a través de una plataforma web. ¿Verdad? Entonces,
formas de comercio electrónico existen muchas. Ahora, con respecto a los mecanismos de pago del comercio electrónico, comúnmente los más utilizados serían PayPal, ¿verdad? Que es una billetera virtual. Usted transfiere fondos de su banco a su PayPal y a través de esta herramienta puede hacer pagos en muchas más a los que su banco no tenga posibilidad de llegar. Por ejemplo, una transferencia electrónica internacional. Respecto a la compraventa nacional, lo más común, tarjeta bancaria, ya sea de débito o de crédito. El vendedor podría tener Visa Link y enviarle a usted para que usted ingrese sus datos y le debite el cobro. El más común en Guatemala es contra reembolso. Cuando llega el motorista con el producto, pues se le paga y se lleva el dinero y entrega el producto. También la transferencia bancaria, ¿verdad? El vendedor le da su número de cuenta y usted le transfiere a través de su banca en línea. Y pues por último, con las monedas virtuales, ¿verdad? Que aquí en Guatemala realmente pues 2, 3 lugares a lo mucho aceptarán este tipo de monedas virtuales. Pero bueno, pero existe la posibilidad y sobre todo comercio internacional. Ventajas y desventajas. Mire, una de las ventajas que tiene el comercio electrónico es el tema de la posibilidad de acceder a mercados internacionales sin tener una tienda física. Además, la posibilidad que usted tenga una tienda abierta a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También la posibilidad de comunicarse directamente con su consumidor y conocer sus necesidades, ¿verdad? Y poder usted mejorar. Pero de las ventajas, pues sabemos que existen muchas. Problemas, los problemas que tenemos actualmente es la falta de protección de datos. Actualmente no hay una ley en Guatemala que proteja los datos que están en manos de una institución privada. Cualquier comprador no le dice a usted cuál es su política de datos, si va a guardar sus datos de compra, venta o le va a requerir más datos. Y actualmente puede existir un abuso y no hay nada que lo regule. Lo siguiente, la ausencia de protección al consumidor. Actualmente la ley contiene 2, 3 artículos, pero no nos da una certeza. La falta de claridad en aspectos fiscales. Ya les dije que cuando es la compraventa nacional, pues es el pago del IVA, el ISR para el vendedor. Si es un bien físico que atraviesa fronteras, que llegue a aduana, se va a pagar un impuesto, pero si es un bien o servicio electrónico que no pase por aduanas, eso no paga impuesto, ¿verdad? Y por último, el riesgo de la violación de los derechos de propiedad intelectual. De esto vamos a hablar el día lunes, vamos a seguir hablando de este tema lunes. Por ejemplo, su marca, la marca tiene protección en el país donde usted la inscriba, ¿verdad? Usted tiene su marca acá, va a ir al registro mercantil, va a inscribir su marca y listo, pero tiene protección aquí. ¿Qué pasa con los demás países, verdad? No tendrá protección en los demás países donde no está inscrito. O pues los bienes y servicios que usted crea acá en Guatemala y pues que no van a tener una protección mundial únicamente aquí. Ya vamos a terminar. Les decía que el comercio electrónico tenemos que tener una estructura legal. Comercio electrónico no significa comercio informal. Usted debe adoptar una forma de comerciante individual o comerciante en sociedad mercantil, ¿verdad? Hay que hacer la inscripción como corresponde. Con esto usted tendrá la posibilidad de inscribirse al régimen que corresponda al IVA. 2, la protección al consumidor. Con respecto a la protección al consumidor en el comercio electrónico, pues está poco regulada, pero sí hay algo. El decreto 6-2003 es la ley de protección al consumidor, le da obligaciones al vendedor, como por ejemplo, atender a los reclamos formulados por los consumidores, a extender factura, a devolver el pago de lo indebido, ¿verdad? A entregar al consumidor los productos que según las especificaciones que hubiere ofrecido en su publicidad. Y usted consumidor, obviamente puede denunciar ante la DIACO aquellos servicios que usted no reciba de forma satisfactoria y que el vendedor no le dé una respuesta.
La ley, en el artículo 51, establece que prevalecen las leyes de protección al consumidor, ¿verdad? Ya decíamos el decreto del año 2003 del Congreso de la República. Además, la ley establece que las empresas no deben aprovecharse de su característica especial de comercio electrónico para ocultar su verdadera identidad o ubicación o evadir el cumplimiento de normas de protección al consumidor o de aplicación norma. Cuando nosotros le compramos a un vendedor que no está inscrito como comerciante, que no paga impuestos, prácticamente usted como consumidor está indefenso. El artículo 52 de la Ley para el Reconocimiento de Comunicaciones y Firmas Electrónicas establece la información en línea. Dice que todo vendedor, todo comercio electrónico debe publicar información en su plataforma de la empresa, ¿verdad? Básicamente, la identificación de la empresa, su ubicación física, el número telefónico, ¿verdad? Cualquier otro dato de contacto. Además, debe propiciar mecanismos ágiles para la solución de disputas, entre otros, ¿verdad? Eso es lo que establece la ley. Ya con esto termino. El tema del pago a los impuestos, ya lo mencionamos. El comercio electrónico debe pagar IVA, ISR y el DAI, que es para las importaciones. De eso también hablamos la otra semana. Me voy a saltar. Y por último, con esto termino. Comercio electrónico, pues hay que atender aspectos de propiedad intelectual, inscribir su marca. Si usted va a tener una página web, también adquirir el registro de dominio de la página web. Y por último, hay que considerar temas de protección de datos y seguridad de la información, que ya decíamos que en Guatemala no tenemos una ley que regule esos aspectos. Pero bueno, gracias por su tiempo y atención. Les voy a compartir de una vez el material que nos va a servir para el examen. Eso no significa que ahí está todo. Por favor, estudien, aprovechen su tiempo. Felices fiestas. Nos vemos el lunes, primeramente Dios. Gracias a todos. Feliz tarde. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Gracias, igualmente. Tarde, licenciado. Feliz tarde, Vic. Gracias, gracias. Gracias, Ustedes, licenciado. chicos, feliz día. tarde. Gracias, Igualmente, licenciado. feliz